Mira hacia arriba esta noche y piensa por un segundo en lo que realmente estás viendo. No son solo puntos de luz en la oscuridad. Son cientos de miles de millones de estrellas dentro de nuestra galaxia y cientos de miles de millones de galaxias más allá de ella, todas dentro de un universo observable que desafía cualquier intuición humana. Si las probabilidades significan algo, el cosmos debería estar lleno de vida inteligente por todas partes. Señales de radio cruzándose, estructuras imposibles en el espacio, civilizaciones capaces de viajar entre estrellas como quien cruza una calle. Sin embargo, lo único que recibimos es silencio, un silencio tan profundo que parece intencional. Te han explicado esto como la paradoja de Fermi y te han dado respuestas tranquilizadoras, que quizá las civilizaciones se destruyen antes de avanzar, que quizá somos los primeros, que quizá la vida es demasiado rara. Pero esas explicaciones no encajan del todo con la escala del universo. Son parches conceptuales para calmar una incomodidad más profunda. La verdad es que estamos haciendo la pregunta equivocada desde el principio. La física no es amable con nuestras intuiciones. La termodinámica, la entropía y la estructura del espacio-tiempo no se adaptan a lo que queremos creer. He pasado mi vida estudiando las reglas matemáticas que gobiernan la realidad, y cuanto más profundo miro, más inquietante se vuelve la conclusión. El universo no parece vacío porque la vida sea improbable. Parece vacío porque no estamos entendiendo lo que realmente estamos observando. No estamos mirando un lienzo en blanco, estamos mirando las huellas de algo mucho más antiguo, casi irreconocible para nuestra mente. Lo que interpretamos como silencio podría ser, en realidad, la geometría residual de ciclos cósmicos anteriores. Nuestra idea de civilización avanzada es limitada, casi infantil si la comparamos con las escalas que impone la física. Esperamos mensajes simples, ondas de radio, señales claras, mientras ignoramos la posibilidad de que las verdaderas huellas estén escondidas en la radiación misma que llena el universo. Hoy no vamos a buscar explicaciones fáciles, vamos a desmontar la ilusión del espacio vacío, porque la verdadera respuesta a nuestra soledad cósmica no está en las estrellas cercanas, sino en la estructura profunda del Big Bang y en el destino final de los agujeros negros supermasivos. Y si esto te incomoda, es precisamente porque estás empezando a ver el problema desde otro ángulo. Para entenderlo, empieza con algo simple: una taza de café que cae al suelo y se rompe en 1000 pedazos. Nadie ha visto jamás esos pedazos reunirse espontáneamente para volver a formar la taza original. No es casualidad, es una ley fundamental del universo, la entropía. El desorden siempre aumenta, nunca disminuye de forma natural. Esta idea, conocida como la segunda ley de la termodinámica, no solo explica por qué las cosas se rompen, explica por qué el tiempo tiene dirección. El universo entero evoluciona del orden hacia el caos. Las estrellas consumen su energía, las galaxias se separan, el calor se dispersa en un vacío cada vez más frío. Si sigues esta lógica hacia atrás, surge una implicación inevitable. Si hoy todo tiende al desorden, entonces en el pasado todo debía ser más ordenado. Y cuanto más retrocedemos, más extremo se vuelve ese orden hasta llegar al origen del universo. En el instante del Big Bang, el cosmos debió estar en un estado de precisión absoluta, un nivel de orden tan extremo que desafía cualquier explicación estadística razonable. La probabilidad de que esto ocurriera por puro azar es tan pequeña que prácticamente se convierte en una imposibilidad matemática. Y sin embargo, ocurrió. Esa es la primera grieta en nuestra comprensión del universo. No es solo que exista orden inicial, es que ese orden parece demasiado perfecto para ser accidental. Y si esto no es un accidente, entonces estamos obligados a preguntarnos qué lo causó realmente y qué significa eso para todo lo que creemos saber sobre el cosmos. Durante décadas, muchos físicos han aceptado ese orden inicial como un hecho sin explicación profunda, una condición inicial simplemente dada, pero esa respuesta es intelectualmente insatisfactoria cuando la llevas hasta sus límites, porque ese nivel de precisión en el origen del universo no se comporta como un detalle menor, sino como una firma. Ahora imagina algo mucho más extremo, una civilización que no tiene miles de años de historia, sino miles de millones. Han sobrevivido a todo lo que una especie puede sobrevivir. Han superado la guerra, la escasez, la extinción, y han conquistado no solo su planeta, sino su sistema solar y luego su galaxia. Desde nuestra perspectiva, serían prácticamente irreconocibles como civilización. La pregunta es, ¿qué hacen después? La respuesta intuitiva es imaginar que envían señales, que intentan comunicarse,
que construyen enormes transmisores para hablar con el universo, pero esa es una proyección limitada de nuestra propia mentalidad. Una civilización de ese nivel no estaría interesada en conversación, sino en supervivencia. Su enemigo real no sería otra especie ni un desastre local. Su enemigo sería la entropía misma, porque a escalas de tiempo suficientemente grandes, el universo se vuelve un sistema que pierde energía útil de forma irreversible. La estructura misma del cosmos se enfría y se apaga lentamente. En ese escenario, la prioridad deja de ser la expansión y pasa a ser la eficiencia termodinámica. La supervivencia no depende de territorio, sino de acceso a energía. Y ahí es donde aparece el elemento más extremo de la física, los agujeros negros. Lejos de ser simples objetos destructivos, los agujeros negros rotatorios pueden ser utilizados como fuentes de energía. En condiciones específicas es posible extraer energía del propio campo gravitacional y del momento angular de estos objetos. No es ciencia ficción, es una consecuencia directa de la física relativista. Una civilización avanzada no construiría estructuras convencionales, orbitaría agujeros negros supermasivos, extrayendo energía del único recurso que permanece cuando todo lo demás empieza a desaparecer. En lugar de estrellas, su infraestructura estaría centrada en el abismo mismo del espacio, pero este tipo de actividad no se parecería en nada a tecnología visible como la nuestra. No emitiría señales de radio reconocibles, no produciría patrones fáciles de interpretar. Se manifestaría como anomalías en la dinámica del espacio-tiempo, como estructuras energéticas incomprensibles desde nuestra perspectiva. Y aquí cometemos el primer error serio en la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Buscamos señales similares a las nuestras, biológicas, tecnológicas en miniatura, pero lo que deberíamos buscar son firmas termodinámicas a escala cósmica, rastros de ingeniería en la estructura misma del universo, porque si estas civilizaciones existen o existieron, no estarían intentando saludar, estarían intentando sobrevivir a la muerte térmica del cosmos, y eso cambia por completo lo que significa buscar vida en el universo. Incluso los agujeros negros, sin embargo, no son eternos. Durante mucho tiempo se pensó que eran objetos finales, destinos sin retorno, donde la información desaparecía para siempre. Pero la física moderna reveló algo mucho más extraño. Los agujeros negros no son completamente estables. Con el tiempo, emiten una forma extremadamente débil de radiación conocida como radiación de Hawking, perdiendo masa de manera lenta e inevitable. Este proceso es tan lento que desafía cualquier escala humana de comprensión, pero es irreversible. Finalmente, incluso los agujeros negros desaparecen. Ahora imagina ese futuro llevado hasta su extremo lógico. No quedan estrellas, no quedan planetas, no quedan galaxias activas. Toda la materia organizada ha sido absorbida o desintegrada. El universo entra en una fase donde solo permanecen estructuras residuales extremadamente dispersas. Finalmente, incluso los últimos agujeros negros se evaporan. Lo que queda es un universo frío, oscuro y casi completamente vacío, lleno únicamente de partículas sin masa, moviéndose sin interacción significativa. No hay energía utilizable, no hay procesos complejos, no hay evolución. A esto se le ha llamado la muerte térmica del universo. Una conclusión aparentemente definitiva donde nada nuevo puede ocurrir jamás. Pero si analizas esta etapa con cuidado, aparece un problema conceptual profundo relacionado con la naturaleza del tiempo mismo. El tiempo, tal como lo entendemos, depende de cambios físicos. Necesita estructuras que evolucionen, objetos con masa, sistemas que puedan funcionar como relojes, un átomo vibrando, un planeta orbitando, una estrella fusionando elementos. Todos ellos son formas de medir el tiempo porque implican cambio. Pero en un universo final dominado únicamente por partículas sin masa, ese fundamento desaparece. Según la relatividad, algo que viaja a la velocidad de la luz no experimenta el paso del tiempo. Para esas partículas no hay antes ni después. Esto lleva a una conclusión extraña. Si todo el universo está compuesto únicamente por entidades sin masa, entonces el propio concepto de tiempo pierde su significado físico. No hay relojes, no hay referencia, no hay duración real. Y lo mismo ocurre con el espacio. Sin objetos para medir distancias, la idea de tamaño deja de tener sentido. Lo grande y lo pequeño se vuelven indistinguibles porque no existe ningún marco para compararlos. En ese límite extremo, la realidad física colapsa en una estructura sin escala. El universo ya no puede describirse como grande o pequeño, pasado o futuro. Todo se vuelve equivalente desde un punto de vista geométrico.
Y aquí surge la idea más inquietante de todas. Si el universo pierde completamente su estructura física, entonces el estado final no es simplemente vacío, es un estado matemáticamente equivalente a una singularidad inicial. En otras palabras, el final del universo podría ser indistinguible de un nuevo comienzo. Si llevas esa lógica hasta su extremo, la consecuencia es inevitable. El universo no tendría un único inicio ni un único final. Lo que llamamos Big Bang podría ser simplemente la transición de un ciclo previo, un punto de reinicio dentro de una estructura cósmica mucho más grande. Esto significa que nuestro universo podría ser el resultado directo del colapso de un cosmos anterior, un universo completo, con su propia historia, sus propias galaxias y posiblemente sus propias civilizaciones, habría existido antes del nuestro. En ese escenario, el silencio que observamos en el cielo nocturno adquiere un significado completamente diferente. No estaríamos viendo un universo joven e inexplicable, sino el resultado filtrado de procesos anteriores que ya han ocurrido innumerables veces. Si existieron civilizaciones en ese ciclo anterior, no habrían tenido ninguna razón para pensar en nosotros, pero sí habrían tenido una razón crítica para intentar sobrevivir, la inminente destrucción de todo lo que conocían. En un universo que se acerca a su final, la estrategia de supervivencia no sería biológica ni tecnológica en el sentido convencional, sería termodinámica. La única forma de preservar información sería transformarla en una forma que pudiera atravesar el límite entre ciclos cósmicos. Y ahí entra el papel de los agujeros negros como estructuras fundamentales. Durante tiempos inimaginablemente largos, estos objetos no solo destruyen materia, sino que también la procesan, reorganizan su información y finalmente la liberan en forma de radiación. Cuando un agujero negro se evapora, lo que emite no es aleatorio en el sentido profundo, es el resultado codificado de todo lo que cayó en su interior durante su existencia. Si una civilización suficientemente avanzada entendiera esto, podría utilizar los agujeros negros como dispositivos de preservación de información, no como destructores, sino como traductores entre estados del universo. Cuando ese proceso alcanza su final, la información no desaparece, se libera en forma de partículas sin masa, que pueden atravesar transiciones cósmicas sin quedar atrapadas por estructuras materiales. Esto abre una posibilidad radical. El universo que nace después del colapso no comienza desde cero, comienza con la huella estadística del universo anterior, impresa en la radiación inicial. Y esa huella no sería narrativa ni simbólica, sería física, estructural, inscrita en la geometría misma del espacio-tiempo primitivo. Si eso es cierto, entonces el universo no es un evento aislado, sino una cadena de transformaciones donde cada ciclo deja rastros en el siguiente. Y esos rastros podrían ser exactamente lo que estamos detectando sin comprenderlo. La radiación de fondo del universo, que normalmente interpretamos como un eco uniforme del Big Bang, podría contener estructuras mucho más profundas, pequeñas variaciones, patrones geométricos, irregularidades que no encajan del todo con el modelo estándar. Durante el análisis de estos datos, algunos patrones han llamado la atención, no como señales obvias, sino como anomalías persistentes en la distribución de la temperatura. Estructuras que parecen demasiado organizadas para ser completamente aleatorias. Si estas estructuras fueran reales en el sentido físico más profundo, podrían representar la firma de eventos extremadamente energéticos ocurridos antes de nuestro universo. Colisiones de agujeros negros supermasivos, evaporaciones finales, liberaciones de energía capaces de deformar el espacio-tiempo. Esos eventos no se habrían perdido en el vacío, habrían atravesado el límite entre universos, dejando una huella en la geometría del nuevo cosmos en formación. Esto redefine por completo lo que entendemos como silencio cósmico. El universo no estaría vacío de inteligencia, estaría lleno de información antigua, codificada de una manera que aún no sabemos interpretar. El problema no es la ausencia de señales, es la incapacidad de reconocerlas como tales. Mientras seguimos buscando transmisiones simples, como ondas de radio o pulsos de luz artificial, podríamos estar ignorando un nivel de comunicación mucho más profundo, inscrito directamente en la estructura del cosmos. Si esto es correcto, entonces la historia del universo no es lineal, es acumulativa. Cada ciclo añade información al siguiente, y cada universo es el resultado de decisiones físicas tomadas en el anterior. Esto significa que no estamos solos en el sentido clásico. Estamos dentro de un sistema histórico mucho más grande, donde la inteligencia no se expresa como voces, sino como geometría. Y si alguna vez hubo civilizaciones capaces de comprender esto,
su legado no sería un mensaje dirigido a nosotros, sería la arquitectura misma de la realidad en la que existimos. Todo esto nos obliga a reconsiderar no solo el cosmos, sino también nuestra posición dentro de él. Durante mucho tiempo hemos pensado en nosotros mismos como observadores externos, mirando un universo indiferente. Pero si esta visión es correcta, entonces somos parte activa de un proceso mucho más antiguo. La inteligencia que buscamos no estaría separada de nosotros por la distancia, sino por el tiempo y por la transformación de los ciclos cósmicos. No serían vecinos en el espacio, sino predecesores en la estructura misma del universo. El cielo nocturno deja de ser un vacío silencioso, se convierte en un archivo físico, una superficie donde están inscritos rastros de procesos que ocurrieron antes del nacimiento de nuestro cosmos. Y nosotros, sin darnos cuenta, estamos leyendo esos rastros sin comprender su lenguaje. El universo que observamos no es neutral, es el resultado de decisiones físicas extremas tomadas en condiciones que apenas podemos imaginar. Si esto es cierto, entonces la pregunta sobre la soledad cósmica cambia completamente de naturaleza. Ya no se trata de buscar vida en otros planetas, se trata de entender si somos el resultado de una transmisión de información entre universos, una especie de continuidad física a través de la muerte y el renacimiento del cosmos. Esto implica una responsabilidad distinta. No somos simples espectadores de la realidad, somos potencialmente la siguiente capa de un proceso que se repite a escalas inimaginables. El futuro de nuestro propio universo no es una incógnita pasiva, es un destino termodinámico que ya está en marcha. Las estrellas se apagarán, las galaxias se separarán y finalmente todo regresará a un estado de máxima entropía. En ese punto, la única pregunta que quedará no será cómo empezó todo, sino qué haremos con el conocimiento que hemos acumulado antes de llegar al final. Si entendemos el patrón, podríamos no solo observar el ciclo, sino participar en él de manera consciente. Tal vez incluso dejar nuestra propia huella en el siguiente universo, igual que otros lo hicieron antes que nosotros, porque si el cosmos es realmente cíclico, entonces la verdadera forma de supervivencia no es física, es informativa. Investigar y desentrañar estos misterios requiere una dedicación profunda y la valentía de mirar directamente hacia estas ideas sin rechazo automático. Si este tipo de exploración te interesa y quieres apoyar la creación de más contenido como este, puedes suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos videos.